Estación Luz, la radio que ilumina tu vida. Así es, está ya Héctor Polino, él es economista, me llama la atención este título también, después te vas a dar cuenta por qué. Es maestro mayor de obras, es procurador de la UBA, recibido de la UBA, escribano, recibido de la UBA, abogado de la UBA, doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, autor y coautor de diversos libros a través de un montón de años. Héctor va a charlar con nosotros con respecto a la economía del país y cómo está. Doctor Héctor Polino, muchas gracias por acompañarnos. Andrés Alvarado y mi nombre es Martín Rostán, los saludamos y es un gusto y un honor compartir con usted este pequeño momentito. ¿Cómo está? Buen día. Día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, con mucho placer de escucharlo y con un poco de curiosidad. Si usted me permite la infidencia, doctor, cuéntele a nuestra audiencia, ¿cómo fue ese capítulo? ¿Cómo es que de maestro mayor de obras pasó a ser doctor honoris causa, pasando por casi le diría todo el curso de variedades que da el título de la ciencia jurídica? Procurador, abogado, escribano. ¿Cómo se dio ese proceso, doctor? Mi padre era constructor de obras y entonces me orientaron hacia el colegio industrial, la Escuela Industrial Ingeniero Luis Ahuergo. Ahí estudié, me recibí de maestro mayor de obras. Trabajé 25 años en la construcción, haciendo cálculos de hormigón armado, proyectos, trámites municipales, dirección de edificios, pero mi verdadera vocación era el derecho. Entonces, un día resolví ingresar a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Como yo venía de la escuela industrial, tuve que dar examen de ingreso, 6 materias, 2 idiomas, y luego estudié Derecho y me recibí el mismo día que me entregaron los títulos, me entregaron los 3 títulos, el de procurador, el de abogado y el de escribano. Y luego ejercí la profesión de abogado, que era mi verdadera pasión. Hasta que en el año 1983, el doctor Raúl Alfonsín, un día había ganado las elecciones, estaba todavía en el Hotel Panamericano, y me llamó. Y mi sorpresa fue que me convocó y me ofreció la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación. Dijo, voy a jerarquizar el organismo vinculado al cooperativismo. Y nada mejor que poner en ese cargo a un socialista y a un socialista como usted. Bueno, por supuesto, me sorprendió el ofrecimiento, estaba el doctor Griffun presente, entonces le pedí tiempo para consultar con el partido. En ese momento, yo era el secretario general de la Confederación Socialista Argentina, que era presidida por la doctora Alicia Moró de Justo, en cuyo cuadro usted lo verán ahí, sí, Alicia Moró de Justo. Reuní a la Confederación, estuvimos discutiendo buena parte de todo un día y luego por unanimidad se resolvió que yo debía aceptar ese ofrecimiento por un gobierno democrático en un difícil y complejo proceso de transición de la dictadura a la democracia y en una secretaría muy cara para el socialismo, como es la economía social, porque siempre el partido apoyó la creación y el desarrollo de cooperativas y mutuales como un instrumento de transformación pacífica de la sociedad. Me parece muy interesante y le agradezco mucho el detalle con que nos ha contado esta parte de su historia, porque nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Entre ellas, la generosidad y el concepto, la amplitud del concepto del doctor Alfonsín de buscarlo a usted en base a su idoneidad y respetando y honrando también la trayectoria que usted tuvo dentro del socialismo y sobre todo en este sector que siempre buscó ver de qué manera, y sabe muy bien porque lo ha estudiado y lo ha vivido como experiencia, de qué manera esas cuestiones que parecen estar en una suerte de entelequia, de abstracción mental de las grandes leyes de la economía, terminan afectándonos cotidianamente en las cosas más elementales, como por ejemplo ir a comprar el pan o elegir qué vamos a almorzar hoy al mediodía, o hasta dónde podemos movernos en el auto, o cuánto nos cuesta llevar a cabo o sostener el estándar de vida que tenemos. Pero
un pequeño capítulo me quiero detener, porque si hoy tomáramos a un joven de 20, 18 años y le dijéramos que tiene que hacer esta trayectoria que usted ha descrito y que usted desarrolló y que le ha permitido disfrutar de la vida como se ve claramente que usted ha disfrutado, probablemente el joven diría, pero no, es mucho eso, ¿cómo tengo que estudiar tanto? ¿Para qué me sirve estudiar tanto? Si yo lo que quiero es trabajar rápido. ¿Qué le diría a los jóvenes que deberían o piensan en transitar ese camino, doctor? Bueno, que además de trabajar y estudiar, se comprometan con la vida política del país, que no sean indiferentes, que se afilien a algunos de los partidos políticos existentes. Y si ninguno de los partidos políticos existentes se satisfacen, con otros jóvenes traten de promover la creación o constitución de una nueva agrupación política. Pero lo que no podemos hacer es ser indiferentes, porque la vida política del país es la que luego nos afecta positiva o negativamente en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando vamos al supermercado y pagamos más caros los precios, o cuando nos aumentan las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, o cuando son más caros la compra de los libros, todo eso tiene causas de orientación de políticas económicas y sociales que se llevan a cabo tanto desde el gobierno nacional como de los gobiernos provinciales o municipales. Entonces, tenemos que involucrarnos de una u otra manera en la vida de los partidos políticos y no concurrir cada 2 años a votar porque la elección es obligatoria, porque las personas que elegimos en las elecciones van a definir el futuro nuestro, si vamos a vivir mejor o peor. Bien. De modo tal, la única manera de poder cambiar la sociedad en la que vivimos es participando activamente de la vida política, social, sindical de nuestro país. No hay otra forma. Hay una sentencia creo yo que es de Aristóteles, se me ocurre atribuírsela a él ahora, que decía que los hombres capaces que rehúsan el ejercicio de la política reciben el peor de los castigos, el gobierno de incapaces. Ahora, ¿cómo se seduce a la juventud que está tan descreída y tan lejana de la política? Comparto con usted este criterio y este mensaje, y casi diría esto que debería ser un imperativo de nuestra sociedad, pero está en el plano del debería ser, está muy lejos de concretarse en la realidad de nuestro país, hoy por hoy en esta coyuntura. No sé si coincide conmigo, doctor. Totalmente de acuerdo. Mire, acá está la figura del doctor Alfredo L. Palacios, que fue el iniciador de la legislación protectora de los derechos de los trabajadores en la República Argentina. Y Palacios decía con frecuencia, la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Tenemos que comprometernos en la vida política del país. No hay otra forma de cambiar la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo se va a cambiar? Se va a cambiar a través de la presidencia de la nación, a través de las gobernaciones provinciales, de las intendencias, de los consejos deliberantes, de las legislaturas provinciales, del Congreso Nacional, a través del dictado de normas jurídicas, de normas legales, que cambien las relaciones de consumo, las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, con una determinada orientación. Para mejorar la situación de los sectores sociales más desprotegidos, de los que menos tienen, de los trabajadores en relación de dependencia, mejorar los saberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados y pensionados, y cuando van a la farmacia a comprar un medicamento que el precio del mismo esté en relación a la capacidad de compra que tenga ese jubilado o ese pensionado, y no comprar ahora por blister lo que antes se compraba a través de una caja. Está claro.
En ese sentido, doctor, me enfoco en las clases o en los sectores activos, económicamente hablando, de la sociedad. La clase media, no solamente el emprendedor, sino digo, en el núcleo de la familia, el papá que trabaja, la mamá que también trabaja, ¿a qué deben estar atentos y de qué se tienen que cuidar y qué herramientas existen hoy para protegernos de esta incertidumbre económica y puntualmente financiera que tiene nuestro país en una coyuntura tan complicada en ese sentido? ¿Qué consejo les daría? ¿De qué tenemos que cuidarnos? ¿En qué tenemos que ser prudentes? ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que saber cuáles son las leyes que están vigentes, porque la única manera de poder actuar en defensa de nuestros derechos es saber qué derechos nos otorga la Constitución Nacional, qué derechos nos otorgan las constituciones provinciales, cuáles son las leyes, qué dice la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que dicen las leyes. Claro que no van a estudiar y no van a ser abogados, pero tener nociones elementales de los derechos que tenemos para poder luego defenderlos, ¿no? Y por eso tienen que involucrarse en la vida de los partidos políticos. No hay otra forma de poder estar al tanto de cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defendernos mejor. Hay otra manera. Lo entiendo. Mire, sí. Yo lo veo cuando voy al edificio, yo veo un edificio en propiedad horizontal. Sí. Se hacen las asambleas del Consejo de Administración. Sí. Los secretarios que concurren son muy pocos a las asambleas, pero luego se quejan porque pagamos las expensas caras, porque el ascensor no funciona correctamente, porque hay problemas en tal... ¿Por qué no asisten a las asambleas? Sí, claro. ¿Por qué no? Es la única manera de cambiar que el consorcio funcione mejor, que los servicios funcionen mejor en el edificio, es concurriendo a las asambleas del Consejo de Administración. Se entiende. Y lo mismo concurría a las asambleas de las reuniones de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, etcétera. Está claro. Yo sé que es fácil. Le transmito, doctor, y perdón que lo interrumpa, una situación práctica que se va a dar y que se está dando ya en la realidad. La inflación influye sobre la economía y resta o carcome el poder adquisitivo, es decir, el dinero cada vez nos alcanza para menos. Entonces, con un mes de 30 días, que a lo mejor cubríamos antes con nuestros ingresos, ahora empieza a retroceder la situación y nos alcanza para 20 días. Con esos 10 días que faltan, necesariamente hay que buscar una alternativa para el financiamiento. Ahí quiero preguntarle qué consejos y qué precauciones le daría a la gente que necesita financiarse, cuáles son las mejores herramientas, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben hacer. ¿Qué consejo daría en ese sentido, doctor? Bueno, para financiarse no es fácil. El consejo que le daría es que traten de ir a una cooperativa de crédito, que sobre todo que existen en el interior del país, donde pueden otorgarles ayuda financiera en condiciones con tasas razonables, no las que le ofrecen los bancos o no las entidades financieras corrientes. Bueno, que traten de involucrarse y concurrir a las cooperativas de consumo, a las cooperativas de crédito, a las cooperativas de trabajo, es decir, que traten de vincularse con esas entidades sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, que son organizaciones sociales conducidas, dirigidas por los propios interesados y donde vamos a tener un trato y una relación justa y no en las entidades, organizaciones de carácter comercial. El objetivo es el lucro, el objetivo es la ganancia. Bueno, ahí hay un punto porque con este consejo sabio que usted nos da, la alternativa a eso, y mucho más cómoda y más rápida en primera instancia, es la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito me financio más fácil, no tengo que hacer ningún trámite, directamente la uso y punto. Después vendrá el problema. ¿Qué dice de eso el doctor Polino?
bien, que la tarjeta de crédito es un instrumento importante que nos facilita las compras, que impide que perdamos el dinero, pero lo más importante es ser protagonista. Mire, ahora comienzan las clases. Los útiles y artículos escolares y vestimenta escolares han subido muchísimo. ¿Por qué no comenzamos por cumplir lo que establece la Ley de Educación, cuyo artículo 90 dice que el Estado promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares? Uno va a una librería y compra un cuaderno y tiene un precio, pero si va a una cooperativa escolar constituida por los propios alumnos de la escuela, orientados y conducidos por la autoridad educativa de la escuela, y vamos a una librería y compramos 300 cuadernos, vamos a defender el poder de compra. Vamos a comprar, el precio unitario de ese cuaderno va a resultar de menor precio que si vamos y compramos un cuaderno, un sacapunta, una lapicera o un guardapolvo. Entonces, ¿por qué no comenzamos por cumplir? Por ejemplo, ahora que están por comenzar las clases, lo que dice la Ley de Educación. Claramente. Ese artículo 90, en el que yo tuve bastante que ver, porque conjuntamente con un conjunto de educadores de todo el país, hicimos gestiones entre las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y senadores de la Nación, cuando se estaba tratando en el año 2006 la nueva Ley de Educación, y logramos la introducción de ese artículo 90. Por ejemplo, eso, saber que en la Ley de Educación se nos posibilita la creación de cooperativas y mutuales escolares. Y de esa manera vamos a defender el poder de compra cuando tenemos que comprar los guardapolvos, el calzado, los útiles y artículos. Claramente. Le agradezco mucho por el contacto, doctor, y por estos minutos que ha compartido con nosotros y sobre todo por estos consejos prácticos que nos ha dado para transitar esta coyuntura un poco complicada que tenemos por delante. Gracias por estar con nosotros, doctor. Que tenga muy buen día, muy amable. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Héctor Polino comentándonos algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, una figura del socialismo, del Partido Socialista Argentino, de la vieja historia del Partido Socialista, ¿no? Porque hoy la idea de socialismo, o ese concepto de socialismo, me parece que ha cambiado un poco con el tiempo. Pero un hombre que trabajó mucho y que estudió mucho. Por circunstancias de la vida le tocó desempeñarse como maestro mayor de obra, como contó, pero también después pudo estudiar y llevar adelante su pasión, que era la ciencia jurídica, y fue abogado, procurador y escribano, o procurador, escribano y abogado, si usted quiere. Bueno, recibió los 3 títulos en el mismo día. Estábamos charlando con don Héctor Polino. Estación Luz, la radio que ilumina tu vida.